Eh, y para eso hemos estado revisando los capítulos 13 y 14 de Mankiw. Ahora, entonces, hemos revisado la clase pasada, el día sábado, el capítulo 13, referente a los costos de producción. Hoy vamos a revisar el capítulo 14, es referida a los mercados competitivos. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar en este tópico es sobre las características de un mercado competitivo, ¿no? Las tres características de un mercado competitivo son, uno, decíamos el día sábado, existen muchos compradores y muchos vendedores. Segunda característica, el producto es homogéneo. Y la tercera característica de mercados competitivos es que existe libre entrada y salida de empresas del mercado. ¿Ya? Entonces, la primera característica, muchos compradores, muchos vendedores. Dos, el producto es homogéneo. Las dos primeras características implican que todos son tomadores de precio. Es decir, no existe poder de mercado, ¿no? Es una situación en la cual todas las empresas producen productos similares y todos cobran el mismo precio. Si alguien quisiera cobrar un precio mayor, nadie le compra, ¿no? Esa es una de dos de las características de un mercado competitivo, ¿no? Entonces, muchos compradores, muchos vendedores, producto homogéneo implica que todos son tomadores de precio, no hay poder de mercado. En cambio, hay otros mercados que son llamados mercados imperfectos, monopolio, oligopolio, en cuyo caso sí existe poder de mercado. ¿Ya? Entonces, en esta unidad, en este tópico, vamos a revisar, vamos a estudiar las condiciones de maximización de beneficios de una empresa competitiva. Entonces, decíamos, empresa competitiva, muchos compradores, muchos vendedores, producto homogéneo, existe libre entrada y salida de empresas del mercado. Entonces, esas son las características. Son muchos compradores, muchos vendedores, productos idénticos, nadie tiene poder de mercado, existe libre entrada y salida de empresas del mercado. Ahora, respecto a la tercera característica, Daniela, Stephanie, Fernanda, ¿cuándo las empresas, si ustedes fuesen empresarias, cuándo ingresarían al mercado? ¿Cuándo entran al mercado? Sí, hola. A ver, Daniela le ha apagado su micrófono. Daniela Villasuel, ¿no? A ver, Daniela Guevara, Fernanda Martínez, Julio Luna. Si ustedes fuesen empresarios, empresarias, ¿cuándo ingresarían al mercado? Cuando A el ver, las producto empresas, ¿a qué se dedican? no es A homogéneo. producir bienes, productos o prestar servicios. ¿Y cuál es su objetivo? Maximizar beneficios. Los Entonces, beneficios. ¿cuándo usted entraría al mercado como empresario, Julio? ¿Cuándo entraría al mercado? Cuando el beneficio sea alto. Cuando hay, cuando hay Beneficio. beneficios. Entonces, entran al mercado cuando hay beneficios. ¿Y cuando hay beneficios? Cuando el ingreso total es mayor que el costo total, ¿no? Entonces, el objetivo de la empresa es maximizar beneficio. Decíamos la clase pasada que beneficio es la diferencia entre ingreso total y costo total. Entonces, las empresas entran al mercado cuando hay beneficios, cuando el ingreso total es mayor que el ingreso total. ¿Y cuándo salen las empresas del mercado? Cuando hay pérdidas. ¿Y cuándo se da pérdidas? Cuando los costos totales son mayor que los ingresos totales. ¿No?
Santiago, Adriana, ¿cuándo las empresas ni entrarían ni saldrían del mercado? O alguien que se anime, a ver, o Michelle. A ver, ¿cuándo las empresas ni entran ni salen del mercado? Decíamos, entran cuando hay beneficios y salen cuando hay pérdidas. Entonces, ¿cuándo las empresas ni entran ni salen? Cuando el ingreso total es igual al costo total. ¿Ya? Eso. Entonces, el ingreso de, a ver, beneficio, acá está. Beneficio es ingreso total menos costo total. Ingreso total menos costo total. ¿Y de dónde tienen las empresas sus ingresos? De las ventas. El ingreso total es precio por la cantidad. Y T, ingreso total, P por Q. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de dos conceptos, ingreso medio e ingreso marginal. En esta unidad estamos aplicando, a ver, el tercer principio de la economía dice, las personas racionales piensan en términos marginales. Piensan en términos marginales. Entonces, en este caso, lo que vamos a aplicar ese principio al comportamiento de las empresas. A ver, me están escribiendo aquí por WhatsApp los que no han podido ingresar. Dice, Magister, yo entré, pero no escucho nada, dice Manuel. Ya, entonces, entonces, continuemos. Entonces, el beneficio es ingreso total menos costo total. Las empresas obtienen su ingreso de las ventas. El ingreso total es precio por la cantidad. Ahora, vamos a hablar de dos conceptos, ingreso medio e ingreso marginal. Entonces, en esta unidad lo que vamos a estudiar es, a ver, en la teoría del consumidor, ¿cuáles eran los datos? Los precios y el ingreso. ¿Cuál era la variable de decisión? Las cantidades óptimas de producción, de consumo. ¿Cuánto tenía que consumir para maximizar la utilidad? En esta unidad, en análisis de la empresa, vamos a analizar cómo la empresa determina cuánto producir, ¿no? Y para eso vamos a aplicar el tercer principio que decía, las personas racionales piensan en términos marginales, ¿ya? El ingreso medio es el ingreso total dividido entre la cantidad. Ingreso marginal es en cuánto varía el ingreso debido a un incremento de la cantidad. ¿Ya? Entonces, a ver, todo lo que es medio es el mismo concepto dividido entre la cantidad. Todo lo que es marginal son variaciones. Son variaciones. Aquí tenemos...
Ya, aquí tenemos un cuadro donde se muestra el ingreso total, el ingreso medio y el ingreso marginal de una empresa competitiva, ¿no? En la primera columna tenemos la cantidad, en la segunda columna el precio, el ingreso total, precio por la cantidad. El ingreso promedio o ingreso medio es el ingreso total dividido entre la cantidad. Y el ingreso marginal es la variación del ingreso total sobre la variación en la cantidad. ¿Ya? A ver, entonces, no sé quién se anima a responder, a ver, pero, a ver, esta estructura, estos datos son de una empresa competitiva. ¿Por qué? A ver, por 2 puntos. A ver, vean este cuadro. Tenemos datos de calidad, La pregunta, precio, Magister. ingreso total, promedio e ingreso marginal. Estos datos son de una empresa competitiva. ¿Por qué? Porque A ver, Michelle. tiene ingresos totales. ¿Por qué esta estructura de datos corresponde a una empresa competitiva? Fíjense, cualquiera sea la cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el precio es el Mismo. mismo. Entonces, El mismo. esta es a ver, una empresa competitiva es tomadora de precio, no tiene poder de mercado. En un mercado competitivo, cualquiera sea la cantidad, todos cobran el mismo precio. Porque si alguien quisiera cobrar un mayor precio, nadie le compra. Supongamos que todos ustedes fabrican sillas y mesas con similares características y que venden a 100 bolivianos. Supongamos que una de sus compañeras, supongamos solamente Alison, quiere cobrar por la silla 150. ¿Qué ocurre? Le compran. Nadie le compra, ¿no? ¿Por qué le vamos a comprar una silla en 50 bolivianos más si podemos comprar uno a 100? Porque las sillas son similares. Entonces, en una estructura de mercado competitivo, todos son tomadores de precio. ¿Ya? Entonces, si multiplicamos el precio por la cantidad, tenemos el ingreso total. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 8 por 6, 48. Ahora, el ingreso promedio o medio es el ingreso total dividido entre la cantidad. ¿No? A ver, Adrián, A 6. para una cantidad de 4 litros, ¿cuánto es el ingreso medio? Para una cantidad de 4. ¿Cuánto es el ingreso medio? A ver, ¿quién se anime, no? A ver. 6. La cantidad, el ingreso medio, ¿cuánto es? 6. 6. 6, ¿por qué? Ingreso total, 20. Divididos 4, sí. 6 Cantidad. 24 entre 4, 6. ¿Cuánto es el ingreso promedio promedio o medio es lo mismo? ¿Cuánto es el ingreso medio para una cantidad de 7? 6. 6. ¿Cómo han hecho? 6. Dividiendo. 22 entre 7. Dividiendo los ingresos totales entre la cantidad. 42 entre 7. 42 entre 7, 6. ¿No? Y finalmente, para una cantidad de 8, ¿cuánto es el ingreso medio? 6. 6. Ahora, ¿de dónde viene eso? A ver, escuchen esto, anoten si no en sus cuadernos.
El ingreso medio, a ver, primero, ingreso total es precio por la cantidad, P por Q. Ingreso medio es el ingreso total dividido entre la cantidad. Pero ustedes ven que el ingreso total es P por Q. P por Q entre Q. Q con Q se simplifica. Entonces, el ingreso medio es igual al precio. Por eso, fíjense, la columna precio y el ingreso medio tienen los mismos valores, iguales a 6. ¿Ya? Ingreso marginal es en cuánto varía el ingreso total debido a una variación en la cantidad. ¿Ya? De 6 a 12, ingreso marginal, variación del ingreso total sobre variación en la cantidad. De 6 a 12, ¿en cuánto ha variado el ingreso total? 6. En 6, ¿no? Valor final, 12. Menos el valor inicial, 6. 12 menos 6, 6. De 1 a 2, la cantidad. 1. En 1. Variación en ingreso total, 6. Variación en la cantidad, 1. 6. 6. ¿Aquí hay algún valor? No. No, ¿por qué no hay? No. A ver, donde estoy marcando con el mouse, ¿por qué no hay ningún valor acá? Porque no hay variación antes de eso. Porque aquí no hay variación antes. En realidad, aquí, para calcular esta variación es un valor de ingreso anterior. A ver, cállate, carajo. Que no tengo. Es decir, es como querer saber su edad sin saber cuándo han nacido. Eso no podemos saber. Eso no podemos saber. Para saber su edad hay que... Magister, ¿Sí? Perdón, dígame. ¿puede volver a explicar eso del ingreso marginal? Es que no se escuchaba. A ver, vamos a volver sobre eso. A ver. ¿Quién está riendo? No ríe, a ver. Ya. Pues, vamos a volver sobre eso. Vamos a volver. A ver, tal vez un rato voy a pasar acá. Acá está lo que estaba explicando. Total, P por Q. ¿Ya? Ingreso medio, ingreso total entre la cantidad. Pero no sabemos que el ingreso total es P por Q. Q con Q se simplifica. ¿Qué nos queda? Precio. Entonces, el ingreso medio es igual al precio. Lo que en el cuadro, ¿cuánto era el precio? Para cualquier cantidad de precio era 6. ¿Cuánto es el ingreso medio? 6. El ingreso marginal, ¿cómo vamos a calcular? Variación del ingreso total sobre variación en la cantidad. De la cantidad. ¿Ya? Eso. Ya. ¿Y por qué teníamos ese espacio? O sea, ¿a qué se debía ¿a qué se debe a que no haya variación? No, aquí no tenemos ningún valor. Magister 4. Aquí no tenemos ningún valor porque aquí, ingreso marginal es variación del ingreso total. Antes de 6 no hay ningún valor, no sabemos cuánto es el valor. Ah, ya. 6 menos qué cosa, es como querer saber su edad. Si yo no sé cuándo ha nacido, no podría calcular su edad. Es el tema, ¿no? Por eso Claro. Antes de eso no podemos calcular los marginales, ¿sí? Ya, Magister, gracias. Ya. Ahora vamos a pasar a estudiar las condiciones de maximización de beneficios de una empresa competitiva. Esta es pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, explique teórica, gráfica y matemáticamente la maximización de beneficios de una empresa competitiva. ¿Ya? Pues, maximización de beneficios de una empresa competitiva. Teórica, gráfica y matemáticamente. A ver, recordemos, primero, empresa competitiva. Una empresa competitiva tiene 3 características. ¿Cuáles son esas características? 1,
Muchos compradores, muchos vendedores. Dos, el producto es homogéneo. El producto es homogéneo. 3, existe libre entrada y salida de empresas del mercado. Ya, es importante recordar acá, como conocimiento, como saber previo, que en análisis de la empresa, nosotros, que en análisis de la empresa, nosotros ¿qué conocíamos? ¿Cuáles eran los datos? Los precios. Los precios. Presupuesto. El presupuesto, muy bien. ¿Cuál era la variable de decisión? ¿Cuáles eran las incógnitas? Cantidad. Cantidad. Cantidades óptimas de consumo. Dados los precios y el presupuesto, el problema del consumidor era determinar cuánto consumo del bien 1 y del bien 2 para maximizar mi utilidad. En el caso de la empresa, ¿cuáles son los datos que conocemos? ¿Y cuáles son las incógnitas, las variables de decisión? A ver, participen, ¿no? Porque vamos a tomar en cuenta en la casilla de participación para su nota que vamos a publicar esta semana. Entonces, una empresa, ¿qué conoce? ¿Cuáles son los datos? Yo participo, magíster. Conoce la cantidad y el presupuesto. Determina el costo. precio. Supongamos que quieren fabricar sillas y mesas, o celulares, aviones o automóviles. ¿Qué datos conocen como empresarios, como empresarias? El costo. Ya, el costo, ya, ¿qué más? La cantidad. ¿Cantidad de qué? La cantidad de los materiales para elaborar Ya. los productos. Los insumos, sí. Son Ingreso total. una silla, una mesa, ¿cuánto metro cuadrado de madera, pegamento, horas, hombre, necesitas? Requerimientos técnicos. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Conocen? El ingreso total. Entonces, conocen, me han dicho ustedes, pero a ver, conocen el precio de los factores productivos. Conocen cuánto están pagando en el sector mueblería de salario. ¿Sí? Es un dato. Conocen que si no tienen el suficiente capital, van a tener que prestarse del banco. ¿Y cuánto tipo de interés están pagando el sector de mueblería? Es un dato. ¿Sí? Ya. A ver. Pucha, a ver, ¿Quién cállense. está viendo? A ver, cállense. A ver. Puta, ¿quién está viendo Película. serie? Está viendo su televisión, por favor, apague. No. Madre, Irrespetuosos. cállense, Fuera de joda, Natalia Dávila seguro es. Ay, viejo, yo ni siquiera tenía mi micrófono prendido. A ver, Natalia, no estaba, ¿no? La escuchaba. Estoy magíster desde hace rato. Santiago Escobar Dávila, está viendo una película. Ya, entonces, ¿cuál será la variable de decisión? Del consumidor era cantidades óptimas de consumo. De la empresa, ¿qué será? ¿Cuántas sillas? Natalia. Cantidades óptimas de producción. La variable de decisión son cantidades óptimas de producción. ¿Cuántas sillas, cuántas mesas, celulares o automóviles produzco como empresario para maximizar mi beneficio? Entonces, ¿cuáles son los dos? Hay dos preguntas. Hay dos condiciones de maximización de beneficios de una empresa competitiva. Estas son. La primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal. Ingreso marginal, dos condiciones de maximización de beneficios de una empresa competitiva. La primera, ingreso marginal igual a costo marginal. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar el tercer principio de la economía, que dice, las personas racionales piensan en términos marginales. Los empresarios, ¿qué deciden? ¿Cuánto producir? ¿Cómo van a decidir? ¿En función a qué criterio van a decidir cuánto producir? Pensando en términos marginales. ¿Ya? Entonces, primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal. A ver, supongamos
que el ingreso marginal es 100 y que el costo marginal es 80. ¿Qué van a decidir como empresarios, empresarias? ¿Van a aumentar o van a bajar la producción? A ver, ¿qué deciden? Aumentar la producción. Producir. Aumentar la producción. Aumentar la producción. ¿Por qué? Porque el ingreso es mayor que el costo de Porque costo el ingreso marginal. porque la última unidad adicional producida está aumentando mucho más los ingresos de lo que está aumentando los costos. No sé si se acuerdan el ejemplo del día sábado, les decía, ustedes como empresarios, como empresarias, van a decidir muchas cosas. Por ejemplo, van a decidir cuántos trabajadores van a contratar. Les decía, ¿no? El día sábado, ustedes, por ejemplo, supongamos que están empleando trabajadores y ahora están evaluando contratar un trabajador más adicional, el trabajador 101. Entonces, ¿cómo van a razonar? Van a decir, a ver, el trabajador 101, por una parte, va a producir más sillas, va a aumentar mi producción, va a aumentar mis ingresos, ingreso marginal, por una parte. Pero por otra parte, el trabajador no trabaja gratis, va a aumentar mis costos, costo marginal. Entonces, si el ingreso marginal es 100 y el costo marginal es 80, significa que el trabajador adicional, marginal, está aumentando mucho más mis ingresos de lo que está aumentando mis costos. ¿Sí? En cambio, ahora supongamos que el costo marginal es 100 y el ingreso marginal es 80. ¿Qué van a decidir? ¿Van a aumentar o van a bajar la producción? Bajar la producción. Van a bajar la producción. Y cuando ni van a aumentar ni van a disminuir la producción, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, para decidir cuánto producir, ¿qué han hecho? Han pensado en términos marginales. Tercer principio de la economía. Las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Sí? Esa es la primera condición. La segunda condición de una empresa competitiva de maximización de beneficios es que el precio es igual al costo marginal. ¿Ya? Entonces, estas condiciones, la primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal, y la segunda condición, precio igual a costo marginal, nos van a permitir determinar cuál es la cantidad óptima de producción, tal que se maximice beneficios, tal que además al mismo tiempo se minimicen los costos. ¿Ya? Entonces, en un mercado competitivo, nadie puede cobrar un precio mayor que el de sus compañeros. Si quiere cobrar mayor precio, nadie le va a cobrar, nadie le va a comprar. En un mercado competitivo todos son tomadores de, ¿qué cosa? Tomadores de precio. Ya, eso es lo que estamos mostrando, ¿no? Es el ingreso total, precio por la cantidad, el ingreso promedio o medio, ingreso total, dividido entre la cantidad. Pero ustedes saben que el ingreso total es precio por la cantidad. Las empresas obtienen ingreso de las ventas. Cantidad con cantidad se simplifica, queda precio. Entonces, el ingreso medio es igual al precio. Ingreso marginal es en cuánto varía el ingreso total, cuánto varía la cantidad. Esto es en términos discretos. Cuando tenemos, cuando tenemos una tabla. Pero si tenemos una función, una ecuación, esto va a ser derivada. Va a ser la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. ¿Ya? Eso. Llevan ustedes cálculos, después vamos a ver un ejercicio. ¿Ya? Ya. Ahora sí, les voy a pedir que ustedes completen este cuadro. ¿Ya?
Tenemos datos de cantidades, ingresos totales, costos totales. Aquí, entonces, primera columna, cantidad. Q, ingreso total, que es precio por la cantidad. Actividad. Total. Esto no es utilidad, es beneficio. ¿Beneficio qué cosa es? Ingreso total menos costo total. Por ejemplo, cuando la cantidad es cero, ¿cuánto es el ingreso? Cero, pues si no hemos producido ningún bien, ningún producto, no tenemos nada que vender. El ingreso va a ser igual a cero. Aunque no produzcamos, sí vamos a incluir en un costo de 3 pesos en este caso. Este costo de 3 pesos, ¿qué costo es? A ver, pregunta de 2 puntos. ¿El costo total que es igual? A ver, ¿por qué aunque no produzcamos, nada, el costo es 3? Es igual a la referencia. Porque Aunque no producimos, hay un costo de 3. ¿Por qué? Es el Ese precio que 3 se le es pone el al costo fijo. Total. Aunque no produzcamos, siempre hay un costo, el fijo, el costo de la maquinaria del equipo. Entonces, variable. el costo es beneficio. Ingreso total 0, menos costo 3. 0 menos 3, menos 3. Entonces incluimos en una pérdida. ¿Ya? Cuando la cantidad es 1, ¿cuánto es el ingreso total? 6. ¿Cuánto es el costo total? 5. ¿Cuánto es el beneficio? 5. 5, 1. 1. Ya, entonces, así, beneficio y beneficio. Ingreso total menos costo total. Total. ¿Ya? Vamos a volver, voy a volver a marcar esto con unos 40 minutos, pero voy a volver a mandarles un nuevo ID. Pero lo que vamos a hacer es completar este cuadro. Ya, vamos a completar este cuadro. Ya, las personas que completen este cuadro a la vuelta van a tener 2 puntos. Pues vean este cuadro. Magister, pero yo estoy desde mi compu y no tengo. Ay, ya está bien, Magister, gracias. Pero se puede hacer, digamos.